Hola, espero que se estén conectando. Aquí los estoy esperando a ver quién se conecta para hablar acerca de un tema muy interesante. A ver quién está por ahí, quién se aproxima. Vamos a esperar. Vamos a ver quién está. Vamos a platicar un tema muy interesante. Eh, ¿Quién está por ahí? Hey, hola, ¿sí me escuchas? A ver si me escuchas bien. Shirley, por ahí están. A ver, hola, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchas bien? A ver, escribe para ver si se escucha. Si no, para ver qué se hace, pero creo que sí. Asústame, Pantera Rosa. Va a ser un tema muy padre, vas a ver. Un tema muy interesante que vamos a hablar esta noche. Es yo, ya no sé qué onda. Vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de el motivo por el que vemos las películas de terror. Vamos a hablar de este tema. Vamos a esperar a ver quién más está conectando para, para empezar este Facebook Live de Ultratumba FM. Sí, qué bueno que me escuches bien. ¿Me escuchas bien entonces? Ah, qué bueno. Así porque así es mejor. Así como que te oye más tenebroso, ¿no? Sí, como que, ¿qué húbole? ¿A qué horas pasa el pan? ¿Verdad? ¿O no? Ahorita vamos a hacer unas, unos ejercicios. Vamos a hablar de cómo por qué vemos las películas de terror, por qué nos gusta ver terror o miedo, la ñañaca. No, jo. Sabes que iba a ponerme una máscara, pero no, mejor no. Una máscara no, mejor así normal. Así con una voz así de que huele. ¿A qué hora vas por el caminito? Ahí está Ceci. ¿Qué onda, Ceci? Qué bueno que ya estás por acá. Vamos a hacer este tema que yo creo que muchos de ustedes han tenido esos ciertos miedos que existen dentro de las películas de terror, ¿no? Ya sea que las puedas ver bueno, se veía en el cine, ya desgraciadamente ya no se ven, pero hay muchas películas que puedes ver en lo que es las redes, en internet y todo esto, que de repente se me antojan ver una de estas películas famosas de terror. Desgraciadamente, fíjense que ya no hay esas clásicas películas que se veían en los años 70 o 80. Ahorita ya casi es mucho gore, mucha sangre, mucho de esto. O sea, más bien es el suspenso que había antes. Películas, bueno, pues de los años 70, bueno, empezaron en los años 30, ¿no? Empezaron con esas películas de los famosos monstruos universales que he hablado muchas veces en Ultratumba, pero resulta que son muy importantes. Entonces, ahorita que se empiezan a llegar más gente, vamos a hablar de esto porque es muy interesante lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que muchas personas, yo creo que muchos de nosotros, yo me duermo, la verdad yo me duermo. Ya veo una película de terror. Ayer vi la de Halloween del 2019. La primera vez la vi en el cine y me gustó y no. Sí, sí va a estar bueno, sí, ahorita vas a ver.
Pero ayer me la puse a ver en esta pues plataforma nueva de Netflix y me encontré con esa película y dije, la voy a ver. ¿Saben a qué hora la vi? A las 12 de la noche. Dije, a ver qué onda. Pero es lo mismo, o sea, entonces la conclusión que saqué de la película de Halloween, fíjense, algo muy curioso. En la película de Halloween yo la vi cuando yo tenía 14 años, ¿sí? Yo la vi en esa vez y siempre me encantó. O sea, es mi película favorita porque de ahí lo que es Halloween, Viernes 13, Freddy Krueger, en cierta manera el Chucky, pero el Chucky lo vi de otra manera, o sea, ya lo manejé de otra manera, que es una especie de magia negra, como se le dice, que bueno, se va al cuerpo del muñeco para poderse salvar de la muerte este cuate, ¿no? Pero todas estas películas, Halloween, eh, Freddy, el Michael Myers, y bueno, sobre todo Michael Myers y el Jason Bonham, son películas que son interesantes. Almita, hola, que son interesantes porque es un terror psicológico, es el famoso terror psicológico. Películas, por ejemplo, en los 60, que era la de Psicosis, también era psicológico. Ya después, en los 90, pues ya empezaron otras películas más gore, más de sangre. ¿Saben? Les voy a dar un secreto. ¿Sabes cómo se fabrica la sangre que se está saliendo de los personajes? Es chocolate. Chocolate con... Creo que chocolate con tomate. Así más o menos. Ya después les voy a decir cómo es, pero es un chocolate que se maneja. Pero claro, es algo muy curioso. Pero sí he visto muchas veces en estas películas de hoy en día que las famosas películas de terror, pues resulta curioso, vamos, curioso porque en cierta forma, pues nos espantan. Pero bueno, aquí hay una cuestión que ahorita vamos a hablar y vamos a hablar como debe de ser. Entonces, por eso ahorita me estoy esperando un poquito más que entren, pero mientras tanto les estoy charlando de estos clásicos universales de terror, que primero, fíjense, la primera película se hizo ya por los años 30, que se trató de los hermanos Lumière, que fueron los precursores del cine, e hicieron una película de un tren que venía de su carril y se salía del cine, de la pantalla. Kenshi, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Kenshi? Entonces se veía que se salía de la pantalla y muchas gentes les dio pánico y se salieron corriendo. Ahí empezó las películas famosas de terror. Después, bueno, vinieron Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, La Momia. Pero bueno, esas eran películas muy, muy padres. Las escenografías eran muy padres. Porque, pues, no, en aquella época, pues, que iban a ver de hoy en día, ¿no? De hecho, en la película fíjense, la película de Drácula, de este señor Bela Lugosi, eh, no se ve cuando chupa la sangre. Nunca se ve. Es más, cuando le entierran la estaca, no se ve. Igual con este famoso monstruo del hombre lobo, tampoco se ven cosas así. Entonces, ahí empezaban las situaciones. Después vino, pues ya saben, Alfred Hitchcock con Psicosis, después con Los pájaros, que fueron películas de terror psicológico. En los 70, bueno, pues empezaron con temas muy interesantes, como la de esta famosa película del bebé de Rosemary,
Ese, mi querido Richard, Nosferatu de 1937, claro, Nosferatu, muy buena película. Esa fue la primera película, fíjate. Pero si te fijan, esa película de Nosferatu está bien chistosa cuando muere el vampiro, porque le abren creo que el camarote o no sé qué, y ahí se queda, ¡ah! Y ya. Pero fíjense, esas películas eran curiosas, muy buenas. Eran especie de películas que tú veías, bueno, en aquella época, imagínense los abuelos, las personas que lo vieron en aquellos añeres, pues era algo es muy especial. Ahora, te vuelvo a repetir, en los años 70 con la película de Baby Rosemary, El Exorcista, que fue una de las películas más tenebrosas, sigue siendo muy tenebrosa, el demonio, sí, el demonio ya es más noventero, Charlie. Ese ya es un poquito, bueno, hubo una película en los años, déjame acordarme, en los años 50 que se llamó El Satanás. Esa película también estaba muy gruesa. Pero bueno, y te decía de la película esta del famoso El Exorcista. Soy George, saludos. Saludos, George. Este, y bueno, pues son cosas muy curiosas. Por ejemplo, en la película del Exorcista, el que hizo la serie, lo que hizo el movimiento de los ruidos y todo esto fue un mexicano, el ingeniero Gavira, sí fue el ingeniero Gavira, y él decía, porque me tocó escucharlo y una vez platicar con él, me dice que esa película no le gustaba, que era una porquería, que era una verdadera porquería, que no le latía, porque pensaba él que no iba a ser nada importante. Ahí está Malu, Malu, ¿cómo estás? ¿Quién más está por ahí? Bueno, pues ahí están todos, ahora sí que los veo muy pocos, pero ahí andamos. Entonces, decía el ingeniero Gavira que él no vio, fíjense, una cosa muy curiosa, él no vio a Linda Blair, no la alcanzó a ver, o sea, no la vio, porque la tenían muy escondida. O sea, ella hizo la película, pero no la vio hasta después. Así fue. Y de hecho, le habían dicho que le iban a dar un mes para hacer ese sonido que necesitaban. Y la hizo en una semana. Así como lo ven. Y ya cuando le hizo, ¿saben qué? Ya me voy. Dice, págame lo que me debes y ya me voy. Dice, no, oye, ¿no te interesa más ganar más lana con las regalías y esto? No, así dame mi lana y se fue. Dice que está arrepentido por eso. Pero bueno, ya vamos a hablar de este tema, de lo que es el miedo a lo sobrenatural, o es una fobia, fíjense, es una famosa fobia que se llama bogifobia, bogifobia. Y esto es lo que vamos a hablar esta noche. Porque te digo, muchos tenemos miedo de ver películas de terror, pero ahí estamos viéndolas. Digo, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Te gusta ver películas de terror o de miedo? Eso es muy curioso. Ahora, la ciencia explica que tienes inclinación de este tipo de cine por ciertos experimentos realizados por científicos locos, escenas de tortura, violencia sangrienta, criaturas terroríficas, zombies comiendo cerebros, y lo que tienen en común todos estos sucesos son ¿qué creen que es? Exactamente o posiblemente que forman parte de una película de terror donde las historias son oscuras y frecuentemente terribles. Pero la pregunta es, hola Tere, ¿cómo estás? Buenas noches. La pregunta es, ¿por qué la estamos viendo? ¿Por qué las vemos? Y bueno, existen muchas razones
por la que podemos decidir ver un cine de terror. Aunque sin perjuicio real o posibilidad de acabar muertos, desmembrados, poseídos, la psicología afirma que las vemos porque queremos entender. Fíjense bien, aquí viene lo más importante. Queremos entendernos a nosotros mismos, a nuestros terrores y los miedos, que es la famosa adrenalina. Eso es lo que sucede. Realmente el género del terror se dirige a nuestros miedos fascinantes que existen. Se pueden ver en toda la historia como en cada generación definiendo el terror a su manera y se convierte en una gran medida en la idea de que eso es algo fuera de nuestro entendimiento que nos amenaza. O sea, películas bien curiosas, como te digo, que de repente estás temblando, estás así como que, ay, güey, o te cierran los ojos, eso es clásico, yo lo veo mucho cuando iba al cine, yo lo que hacía, cada vez que iba yo al cine, les aventaba palomitas de maíz, y ya sabían quién era yo. Y si ya vas a empezar, quieres espantarte, pues espántate, pero ya sabes lo que va a suceder después. Eso es muy común. Entonces, lo que sucede aquí es que el miedo a lo sobrenatural es una experiencia muy común en los niños pequeños, ¿verdad? Es muy común, e incluso en una gran parte de las personas adultas. Sin embargo, existe este miedo que puede hacerse más grande hasta el punto de entorpecer correctamente pues nuestro funcionamiento. Muchas personas experimentan miedo a lo sobrenatural, eso, indudablemente. En especial a escuchar historias terroríficas, después de ver una película de terror, después de platicar sobre algo, decir como que te empiezas a sentir medio raro, ¿no? Pero realmente, fíjense que sucede algo muy común, algo muy curioso dentro de, que se puede manifestarse de una manera tan intensa que te puede causar un malestar que no te la vas a acabar. Sí, sencilla, eso es muy sencillo. Eso es algo que en muchas ocasiones nos encontramos con ese tipo de cosas. Entonces, en estos casos se habla de lo que te está diciendo, esa fobia, que es bogifobia. Esa bogifobia es la que implica una serie de respuestas y comportamientos que puede traer consecuencias negativas en el sano desenvolvimiento y funcionamiento de la persona. ¿Comprenden? Y bueno, te voy a decir de qué se trata esta fobia, que es algo muy curioso de la bogifobia, que proviene de la conjunción del término griego fobia, que significa terror o miedo, y de la palabra boogeyman. ¿Ya saben quién es el boogeyman? Pues nada más que en español, nada más ni nada menos que es el famoso Coco. No el de la película Coco, ¿eh? No, el del Coco es el costal. El hombre del saco o el coco suelen referirse, como ya saben ustedes, a asustar a los niños diciéndoles o amenazándoles que esto los llevará, o este se los llevará si no se portan bien, o si no comen toda su comida. De esta manera el término indica el miedo irracional a esta figura imaginaria. Ojo, nosotros crecimos con este tipo de monstruo. ¿Se acuerdan? Dije, si no te portas bien te va a llevar el coco. ¿Y tú qué miedo? Si no haces esto, si no haces la tarea, te va a llevar el coco. Entonces, todo eso te lleva a los miedos que abarca temores a entidades, monstruos, o el famoso
o los demonios, como le dicen. Ahora, claro, cuando es uno niño, el miedo a lo sobrenatural se asocia en este caso a los personajes que se emplean para asustar a los chavitos. ¿Sí? Entonces, el miedo y la fobia o la bigofobia es el miedo a lo sobrenatural, y es importante recalcar que al tratarse de una fobia, las manifestaciones psíquicas y somáticas son más intensas, mucho más intensas que las respuestas del miedo común. ¿Saben qué? Hasta puede llegar a ser incapacitantes. Ya te incapacitan para toda la vida. Ahora, existe otras palabras que van a una diferencia gradual entre la experiencia de miedo y de la fobia. Eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la primera se considera una respuesta normal y se adapta ante la exposición de peligros reales. Se pone en marcha un conjunto de sensaciones que por lo general propician respuestas de huida o de defensa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Nosotros creamos ese miedo como defensa, ese terror como defensa. ¿Comprenden? Así de sencillo. No hay de otra forma. El miedo es una defensa que nosotros nos fabricamos. ¿Para qué? Para huir, como te estaba diciendo, o para defenderte. Así es. Ok, dice Richard, a mi primita le da miedo a las momias de las películas del santo. ¿Y tú crees que les gustan las películas de Chucky? Saludos. Fíjate algo muy curioso, Richard. Y qué bueno que, fíjense, el Richard tiene una conexión de muñecos del Santo y Blue Demon. Híjole, cómo me gustaría tenerles a veces esos muñecos. Pero ahí les da una cosa muy curiosa de las películas del Santo. Todas las películas del Santo son películas de culto, son reales. Si se fijan, son reales. Algunos de las brujas, ya saben que sí. Las momias pues existen, están en Celaya, pero lo hicieron como esto. Pero la mafia, el zombie, que existen los zombies, que se habla mucho de los zombies. Pero todas las películas de santos siempre van a hablar de lo que es realmente los terrores reales de la gente. Por eso que cada vez que yo veo una película de santo, de Blue Demon, me voy directamente ¿a qué? Al tema. Muchos dicen, no, es que el santo, esto, que Superman esto, que el otro. Pero el santo es el único que los mataba a fregadazos, ¿no? A puñetazos. Pero eso después vamos a hablar de un tema de estos pronto, de las famosas películas de luchadores. Van a ver por qué se hicieron esto, pero bueno, hablamos de la bigofobia, para no saltarme el tema. Fíjense, una de las cosas es que cuando estas sensaciones se presentan en situaciones que no implican una amenaza real, entonces el miedo ya no es adaptativo, ya no se adopta, sino es fóbico. Hay gente que tiene miedo a ciertas cosas, por ejemplo, estar encerrados en una sala de cine, no pueden caminar porque les da miedo el piso. O sea, hay muchos miedos, hay bastantes miedos. Y bueno, ahora, las manifestaciones que hace esta fobia, que es bogofobia, es algo muy curioso, porque, ¿cómo les puedo explicar? Desencadena un patrón de reacciones fisiológicas y psíquicas y motoras ante la exposición o anticipación del estímulo
o situación temida. Como por ejemplo, existen diferencias individuales en cuanto a la experiencia somática del miedo. Es decir, no todos los experimentos o no todos los experimentamos de la misma manera, aunque suele ser las más comunes que se encuentran los siguientes. Ahí les va. Fíjense, a lo mejor alguna vez ustedes sintieron esto, o lo sienten todavía. Aumento de las pulsaciones cardíacas, que te empiezas a temblar, te sientes la boca seca. Incremento de material, como que, ay, my friend, empiezas a sudar, dolor de estómago, o reacciones psíquicas, psicológicas, que gritas, te quieres salir del cine, te tapas, te haces para abajo, y todas estas creencias, estas creencias y pensamientos que presenta la persona ante la situación amenazante, por lo general piensa que está a punto de morir. Ojo, ahí es el punto exacto en donde las películas de terror cometen lo que desean de las personas. El deseo de que tengas un pavor tanto que te dé miedo hasta de morir, la ansiedad y un ataque de pánico espantoso. Eso es muy común. Ahora, vamos a ver una cosa muy curiosa de las famosas películas de terror. ¿Cuál creen que ustedes es vamos a ponerle un 80, 70% de lo que es la película de terror? ¿Saben qué es? ¿Algunos de ustedes se lo saben? Porque es un 70, un 80, un 90 y un 100. El 70%... Saludos, Susi. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El caso del 70% de las películas de terror es más y nada menos que la música. ¿Sí? La sala. Vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan cómo está la onda. Para que no tengas miedo de películas de terror, que se da mucho en todo. Bueno, cuando íbamos al cine, porque ahorita ya en el cine podemos, si se acuerdan, a donde primero tienen que saber en dónde están, ¿sí? En una sala, con muchas butacas, ¿ok? Enfrente de ustedes está una pantalla, que esa pantalla, ¿qué va a transmitir? Una película. No es real, es una película. Entonces, ese es el secreto, que te sientes, que te veas a los lados y que digas, estoy aquí, estoy en una sala de cine, estoy en mi casa, estoy viendo la televisión, ¿qué voy a ver? Una película. Y que no es real. ¿Sí? Efectivamente, no puede ser real. ¿Por qué? Porque no existe. Simplemente se hizo esas películas para hacer el miedo, para que conozcas tus miedos. Ahora, como te digo, el 70% son películas de terror. Perdón, sonidos, la música. La música de Psicosis. Hola Diana, ¿cómo estás? Por ejemplo, tú estás viendo una película, estás ahí bien clavado así, ¿no? Y de repente, ¡ay, güey! Ese sonido que de repente oyen, como por ejemplo, la del famoso tiburón, tan, ¿sí? Ahí está, mira, exactamente lo estamos viendo aquí con el Richard. ¿Qué sucede? Exactamente, anuncia la muerte. ¿Saben quiénes fueron los inventores de ese sonido? Ni más ni menos que la música clásica universal. Beethoven, Schubert, Mozart, Berlitz, todos ellos.
Para que imagínense, ellos fueron los inventores. Escuchen ustedes la música clásica y de repente, ¡pam, pam! Eso se llama el tritono, que se usa como en ciertas ciencias, se llama como el tono del diablo. Así es. Entonces, fíjense, es la música. Después, los personajes. Siempre va a haber un protagonista y un antagonista. El que es el mero mero y el monstruo. El último que se queda es el famoso protagonista, ¿no? Caso de Halloween, de Jamie Lee Curtis como Lauren, así. Ella fue la que se quedó al final, ¿no? Es algo muy curioso. Y después, claro, viene el tema. Ahí enfócate mucho en el tema. ¿Por qué existe este tema? Así es. Entonces, hay que aferrarse a lo que nosotros sentimos, a lo que hay que vibrar, hay que ver. No nada más es, voy a ver una película porque me lo dijo que estás de poca madre, y de repente tú estás acá y, ay, güey, sí, no todos sienten lo mismo. Unos lloran, otros se ríen, otros se paran, otros gritan, otros se salen de la sala. Notaba mucha gente que se salía de la sala. Fíjense, en los años 70 hubo una película bien curiosa, Terremoto, con Charlton Heston. Esta película estuvo muy curiosa porque, ahí les va, fíjense cómo era el cine en aquel entonces. Había un famoso sonido, Sensor Round. Ahora, ¿sabes cómo se llamaba el Sensor Round? Es el famoso cine 4D, que te empiezas a mover, te empiezan a hacer así, o cosas de estas, ¿no? Así que el humo y el agüita, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en aquellos añeres ponían unas bocinas abajo del asiento. Entonces, cuando sentían ese ruido de que era un terremoto, empezó y sentía la gente. En esa película de terremoto del año de 1973, 74 más o menos, muchos le dieron infarto, otros salieron corriendo de la sala, otros pues se quedaron hasta el final, pero con un miedo de la fregada. ¿Y saben cuál fue el problema que existió de esa película, sobre todo en México? Que el primer terremoto que hubo en la Ciudad de México de 1957, donde se cayó el Ángel de la Independencia, todas esas personas sintieron ese mismo pánico. Imagínense si hacen esa película como refrito y la pasan en el cine en México después del terremoto del 85 y en el 2016 creo que fue. Sería algo espantoso para toda la gente, ¿no lo creen? Ese es el chiste de las películas de terror. La música, el tema y los protagonistas. Yo creo que los protagonistas son al final, pero es la música, el tema y protagonistas al final. ¿Sí? Ahora, es común, muy importante, es muy común que de repente nosotros nos sentamos, vamos a ver películas del Exorcista o esto, de Drácula, o como quieras, y de repente cierras los ojos y empiezas a imaginar otra vez la misma película. Tu subconsciente te la está clavando. Y eso también hace muchas veces que nosotros regresemos como cuando éramos niños. Así de fácil. Este miedo, fíjense, los miedos estos a los niños se pueden identificar entre los 2 y 6 años. Y se han observado entre también 5 a 12 años, se entiende reportar criaturas imaginarias. Entonces, hay que pensar que realmente todas esas películas de terror, ¿para qué vamos a verla? Pues nada más ni nada menos
para sentir nosotros que estamos vivos. Nada más. Y que realmente lo sobrenatural, yo siempre lo digo, lo sobrenatural existe, pero en nuestra imaginación no es real. O sea, fantasmas, vampiros, hombres lobos, es irreal. Pero las películas reales, por ejemplo, como está diciendo Diana aquí, de la psicosis, es donde empezaron el famoso terror psicológico, que es ahí donde está lo más espantoso que puedes tener. ¿Por qué? Porque ahí vienen otros tipos de gentes que son reales y pueden, en cierta manera, pues acabar con tu vida. Pero todas esas películas se basan en hechos reales. Muchos se basan en hechos reales. La colina tiene ojos, vuelvo a repetir, psicosis, tiburón, el exorcista. Todas esas son realmente películas reales. Como las últimas estas películas del matrimonio Warren. Entonces, todo esto repercute a muchas cosas que ¿qué se puede hacer? Que tienes que defender. Pero defenderte de qué? No del monstruo. Defenderte de tus miedos, conocer tus miedos. Aquí estoy y qué voy a hacer. ¿Sí? Entonces, así es. Así es todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Las creencias culturales y sociales. Ahí empezamos de un punto más exacto. ¿Qué es lo primero que nos da miedo cuando somos niños? Te dicen, no hagas esto porque te va a llevar te va a chupar la bruja, ¿no? Por ejemplo. Ya empezás a tener miedo. No tomes de eso porque si no, te puede pasar algo. Ya tienes miedos. Entonces, son ideas de formas significativas en las ideas que se transforman sobre las entidades sobrenaturales y sobre las creencias que nos hacen pasar nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, sin ofender a nadie, pero es que es la verdad. Es la verdad, o sea, no hay un punto que... Es más, hasta las mismas amistades. Tú puedes crecer y puedes estar bien y de repente... oye, pasa esto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ahí les va un caso, que te dicen, vamos a esta casa porque está embrujada? Ahí están todos diciéndote que está embrujada. Pero ¿tú crees que está embrujada? O sea, eso es algo muy chistoso dentro de... ¿Por qué? Porque todos sabemos que una casa embrujada no existe. Son las vibraciones, sí, pero embrujada no lo hay. Por ejemplo, si te metes a una casa donde está solitaria, y te dicen, es que ahí mataron a gente, es que ahí hubo esto, es que ahí puedo pasar esto. Tú vas, ¿y qué es lo que encuentras? Cosas rotas, pues sí puedes encontrar sangre, sí puedes encontrar comida podrida, pero ¿saben cuál es lo peor que puedes encontrar ahí? Algún vagabundo que te quiera hacer daño. Esos son los miedos. Entonces, vuelvo a todas estas películas de terror, es muy importante que sepamos en qué estamos o qué estamos mirando, qué es lo que nos vamos a encontrar.
muchos fenómenos. El miedo irracional o sobrenatural, todos estos miedos que encontramos en una película de terror, siempre lo va a haber. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque ahí está. Es una pantalla, pues es una imagen. Es una imagen nada más. Pero en realidad, te voy a decir algo muy importante. Aquí vamos al caso de cómo nos podemos defender nosotros mismos de esas películas de terror, que nos encanta, pero hay que defendernos también para que sepamos que no va a pasar. Acuérdate tú primero, o tú primera, que la película no es real, que estás a salvo, ¿sí? Puedes decirte, por ejemplo, esto es falso y estoy a salvo. Cada cierto tiempo, hasta que te lo creas. ¿Estás viendo una película de terror? Pues estoy a salvo, nada más lo estoy viendo. ¿Sí? Y con esta medida vas a tener autoconfianza. Yo, este programa lo hago, este Facebook Live, esto lo estoy haciendo porque, te vuelvo a repetir, muchas personas me dicen, es que me da miedo, voy a ver una película de terror y cuando llego a mi casa me acuesto y lo primero que veo cierro mis ojos y veo el personaje y me da pavor. ¿Cuántos de ustedes que estamos aquí en la playa cuando vieron la de... no iban a la playa? ¿Por qué? Porque miedo que iba a salir ese muñeco, porque era un muñeco de ¿cómo se dice? Pues mecánico, pues. O sea, siempre hay que ver exactamente cuál es la diferencia. Es imposible que haya un tiburón enorme, que según también sacaron el megalodón y todo esto, pero, o sea, primero tienes que saber dónde estás. Segundo, muy importante, ¿sí? Y eso es muy curioso porque yo lo hago. Primero tu confianza, ¿no? Yo estoy aquí viendo una película de terror, estoy en mi cuarto, estoy en mi cama o estoy en el cine, es una pantalla y punto. Aquí estoy a salvo. 2. Fíjate bien, recuerda partes de la película que sean cursis o poco realistas. Ya para que en realidad te convenzas por ti mismo, por ti misma, que realmente era una cursilería esas películas. ¿Sí? Ahora, incluso algunas dicen sí, como te estoy diciendo, son casos de hechos reales, pero exageran ciertas cosas. Vamos, te repito, la película del exorcista. ¿Cuándo va a ver que una persona haga el movimiento de los 380 grados o de 360 de la cabeza? Ilógico, muy ilógico, pero claro, era espantar a la persona, ¿no? Ahora también, bueno, hubo unas escenas muy fuertes que sí las pasaron en México y eso es lo que hicieron que El Exorcista fuera la mejor película de todos los tiempos hasta ahorita. Como el masturbarse con la cruz, el caminar como araña, eso sí. O por ejemplo, ya ves que está echando esa gota verde, pues es aguacate. Ríete de eso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Quizás el villano tenga un mal maquillaje, de manera que sea su identidad real. Ay, ríete también del monstruo del pantano, del zombie, ¿no? Pero ¿saben por qué les tenemos mucho miedo a los zombies? ¡Ay, se cayó esto! ¿Saben por qué?
Les voy a decir por qué le tenemos miedo a los zombies. Porque pueden ser reales, porque son humanos. Entonces, ahí es el problema. Uh-huh. ¿Qué es lo que debes de hacer para quitarte esos miedos? Hacer ejercicio por 5 o 10 minutos, liberarte de lo que sientes, de esa energía negativa que tienes. Después te ayudas con el estrés, porque ahí el estrés también tiene un factor muy importante dentro de las películas de terror. Pues hay tantas cosas que puedes hacer. Pero lo más importante, que vas descargando poco a poco tu energía que sientes después de ver una famosa película de terror. Así de sencillo. ¿Sí? Distrae tu mente también con un programa de televisión. Eso siempre yo digo. Si ya viste una película de terror, la verdad, después ve uno de chistes y vas a dormir a gusto. Vas a sentir la buena vibra. Una comedia, un documental que te inspire. Puedes leer un libro, hojear una revista, dibujar, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo con tus amigos y con tus amistades también, y para que no te sientas solo en una película de terror, después de que viste una película de terror, y lo vayas platicando. Te van a dar tranquilidad y se van a reír. Ay, güey, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver esta película? Sí, me espanté, qué horrible. Todo eso es muy importante para que cuando vayas a ver una película de terror tengas exactamente lo que tú desees para ti, no para otras gentes. O sea, fíjense, ¿cómo es ese morbo que tenemos? Es un morbo muy chistoso. Vamos a pagar para que nos den miedo. Así. Estamos pagando para sentir nuestra adrenalina, en lugar de que ellos nos paguen a nosotros. ¿Cómo ven? Ahora, hay algo muy importante en esto. ¿Sabes que México es el primer país en todo el mundo que nos gustan las películas de terror? ¿Sí sabían eso? Ahora ya lo saben. Entonces, en donde se compran más películas de terror es en México. Así, no hay más. Porque nosotros los mexicanos tenemos una cosa muy curiosa. Somos pachangueros, desmadrosos y miedosos. ¿Entienden? Eso es lo que realmente es esa industria del cine de terror. De ahí sacan mucha lana. Yo no sé por qué no en los Óscares, ni en los Globo, en otro, no les dan premios. Sé que hay un premio, sé que hay un premio que se les da a las mejores películas de terror. Después les voy a decir cuál es, no recuerdo, pero sí había uno. Pues mejor monstruo, mejor protagonista, coprotagonista, antagonista, director, musicalización. Había un chorro. Está padrísimo pero no lo pasaban. ¿Se fijan? Es una película, la película de los Warren. Por qué no ganan un premio? Son muy buenas. En Annabelle, El Conjuro 1, 2, creo que viene otra nueva. A mí me encantaron. Porque ya se maneja otro tipo de terror. Es muy común. Ahora, por ejemplo, aquí en México, las películas de terror importantes que hubieron, siempre yo digo que es El Vampiro, de Germán Robles, Abel Salazar, pues actores muy importantes. ¿Pero qué me pueden decir de la película que salió de Chévere y Pepito contra los monstruos? O
Vacaciones de terror. Eso en lugar de dar miedo daba risa. Hay una película bien chistosa que se llama La venganza de los árboles de Navidad. También hay otra que se llama Los jitomates o los tomates asesinos, creo. Es lo que te digo, todas esas películas las vemos. Vemos nuestros temores, nuestros pánicos. Ahora, hay una cosa muy importante dentro de todo esto. ¿Por qué te da miedo? Si nuestra imaginación nos lleva hacia creer que somos los protagonistas, ahí está el secreto. ¿Sí? Que eso es lo que es. Ese es el secreto que nos dan. El famoso miedo a sentirnos igual que los protagonistas. ¿Entienden? Es ahí donde vienen muchas cosas muy importantes de esto. Ahora hay otra cosa muy curiosa que se me viene a la mente. ¿Cuántas veces dormimos con la luz prendida después de ver una película de terror? ¿Cuántas veces? Muchas. Porque si tenemos las luces apagadas, nos da miedo. Porque hay un secreto muy importante. Muy bueno, el charro de las calaveras. El charro de las calaveras. Es parecida, Richard, es parecida al charro negro, ¿no? Más o menos, creo que sí. Pero bueno, ahí les va una cosa muy curiosa. ¿Saben por qué todas las películas de terror es en la noche? A excepciones de varias, pero ¿por qué en la noche? ¿Por qué el asesino? ¿Por qué el Michael Myers, el Jason Bourne, el Freddie Mercury, el Freddy Krueger? ¿Por qué? Porque simplemente la oscuridad da miedo. Es así. La oscuridad da miedo. ¿Por qué? Porque es nuestro lado más, más bajo que podemos tener. Estamos descansando, no tenemos defensas, estamos sintiéndonos tranquilos. Y de repente nuestro subconsciente empieza a decir, exorcista, el exorcista. Entonces de repente tú quieres ir al baño y no puedes ir al baño porque ya te llegó el pavor de este cuate o esta chava. Yo conocí chavos, neta, la verdad, que se hacían del baño en el closet porque no querían ir al baño, o le decían que dejaran la luz prendida en el pasillo. ¿Por qué crees que hay películas de terror que de repente está el chavito en el baño y de repente se ve el fantasma y que o esa cosa, ¿no? Porque sabe perfectamente el director que es donde nos va a espantar. Hay otra cosa muy curiosa dentro de las películas de terror. Por ejemplo, ¿saben que los directores de las películas de terror a los protagonistas nunca les decía cómo iba a ser la escena? Así de sencillo. Mira, ¿quién de ustedes, o si no la han visto, véanla? Se llama Alien, el octavo pasajero. La famosa película de Alien. ¿Qué onda, mi Edson? Esa película de Alien está muy lograda, muy bien lograda, pero ahí les va. Hay una escena
A lo mejor no la han visto. Si no, vean en YouTube, ahí la pueden encontrar. Donde están todos comiendo. Y hay una escena en esa parte en de todos corriendo. La verdad. Véanla y después pregúntenme ahí en la página de Ultratumba FM. Pregúntenme, porque si ahorita si les digo, si la van a ver, no se la van a creer. Pero te voy a decir una cosa. 3 actores estuvieron a punto de desmayarse. 2 actores a darse un infarto. Y la protagonista se tuvo que ir un mes por prescripción del médico porque su vibración, ¿cómo se llama? Se le subió todo. Estaba toda molada. Así de sencillo. Está muy loco eso, ¿no? Entonces, de eso se trata las películas de terror. Los mismos directores hacen que los actores no sepan realmente con quién están enfocados. Así es, ¿no? Entonces imagínate, si ellos, que son los protagonistas, no sepan de qué se trata la película, imagínate nosotros. Así es la situación. Entonces, te vuelvo a repetir, ya después de que viste una película de terror y llegas a tu casa, o estás en tu casa, o estás con las amigas o amigos, y un viernes, un sábado que vamos a ver películas de terror, pónganse a ver cosas padres, un video chistoso, de risa, película chistosa, no sé, ponte a canciones que te gusten, y eso es lo que te va a ayudar mucho. Eso es el secreto de las películas de terror. No hay más. Las películas de terror hicieron ¿para qué? Para que conociéramos nuestra adrenalina, pagáramos la nota y tener un chorro de miedo. ¿Mm? Así que no tengan miedo. Cuando vayan a ver una película de terror, fíjense en la música, fíjense en el tema y al final el protagonista. Bueno, y el monstruo, ¿no? Después del Exorcista sacaron un chorro de películas de exorcismos. Les digo un secreto, yo ya he estado en 2. En la verdad, qué miedo. Así que, para que vean que estas películas de terror son irreales. Pero sí existe todo esto. Repítete, vuelvo a repetir. Cuando tengas miedo, esta es una sola película. Si te levantas a la medianoche o la hora que quieras ir a dormir, si no puedes dormir, te sientes eso, te levantas atemorizada o atemorizado. Recuérdate a ti mismo que tuviste una pesadilla y que no es real. Luego repítete que los sentimientos atemorizantes provienen de la película. Quítate esos miedos. Hazlo cada vez que quieras, hasta que lo creas y te vuelves a dormir. Hola Cheli, ¿cómo estás? Un saludo, un beso muy grande. Entonces, respira profundamente. A medida que lo repites, no, yo no tengo miedo. Respiras, sacas, respiras, yo no tengo miedo. Así que, no te preocupes. Las películas de terror fueron hechas para darnos miedo, para sentir nuestra adrenalina y para ganar lana. Así. Así que es lo más importante. Ahora, si no te gustan ver las películas de terror y a fuerza te quieren llevar a ver películas de terror, pues no vayas. No es necesario. O sea, ahora imagínate que alguien a quien admiras es un superhéroe poderoso que golpea al supervillano. O sea, esas son las películas de terror.
O fíjate, fíjate cómo están disfrazando el terrorista o el terror, el monstruo. Analízalo. Ah, mira, se ve así, se ve chistoso, está curioso el amigo. Y pues qué curioso, ¿no? Vas a comprender el sistema, bueno, puedes ver el sistema de cómo es el proceso y no estar asustado. ¿Sí? Películas, vuelvo a repetir, usa la lógica, que si los zombies, los vampiros, los espíritus existen antes de que vieras estas películas, pues no existen, la verdad no existen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo crees, ya te fregaste. Pero bueno, ahora si estás asustado de ver una película de terror y quieres volverla a ver, no vayas a verla otra vez. Dice Shelly, súper bien aquí viéndote, saludos, se les extraña y pues dejé de ver las películas de terror porque donde vivía en Mazatlán como que se enojaba el fantasma que vivía ahí cuando veíamos las películas. Sí, ¿verdad? Así son los fantasmitas. Así que eso es algo muy curioso. No, porque son vibraciones, Shelly, o sea, es la misma vibración que tenemos. De repente, imagínate que de repente llegue un fantasma y se ponga acá atrás de mí, pues está cabrón, ¿no? Pero, ¿tú crees? Entonces, esas son realmente las películas de terror. No hay más. Las películas de terror se hicieron para qué? Ganar billete, asustarnos y... ¿qué más? Sean felices. Ustedes son felices. No hay otra cosa más curiosa que eso. Entonces, es lo que es realmente una película de terror. Los miedos que dan las películas es nuestra adrenalina. En una ocasión hubo un caso muy curioso. Me hicieron una pregunta muy rara y muy buena a la vez. Me dijeron, ¿por qué hay tantas películas de exorcistas? ¿Por qué hay tantas películas de posesión? ¿Saben quién les contesté? Uno, ¿por qué? Porque la gente va a verla por morbo. Dos, puede ser que la iglesia esté buscando jóvenes exorcistas. Y cuatro, el lado oscuro esté feliz de que saquen sus cosas. Así. Entonces, ya lo saben, jóvenes, señorinas, las películas de terror son para divertirnos, no para sufrir. Yo como extraño los cines cuando iba a ver las películas de terror. Ahorita ya las veo en la casa y digo, me duermo. Si en el cine me dormía de vez en cuando, porque era lo mismo. Pero una muy buena película de terror, después les voy a decir cuál es, en la próxima vez que nos veamos. Y vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar de la música del tritono, también se los voy a enseñar de qué se trata, la famosa música del tritono. Les voy a poner casos, les voy a poner música de cómo se escuchan las canciones de estos famosos grandes escritores de la música, estos compositores, Chopin, Berlioz, Beethoven, todos ellos hicieron esta película. De ahí se agarraron las películas de terror para escuchar lo que se llama el tono del diablo. Después vamos a hablar de otro tema muy importante que se llama ¿por qué se le llama la hora del diablo a las 3 de la mañana? Así que, ¿qué les parece? A ver si lo hacemos, a ver si me lo aviento mañana, a ver cómo lo ven, y vamos a hablar de ese tema.
porque es algo muy importante también que se debe decir. Así que bueno, yo me despido, espero que les haya gustado el programa, cuídense mucho, de veras, cuídense mucho, y cada vez que vean una película de terror, acuérdense de Luigi y digan, ah, mira, este güey me decía esto, sí, ahí te vas a dar cuenta. ¿Mm? Nos vemos, déjame ver si mañana o nos aventamos el próximo domingo, vamos a ver qué onda. Pero por lo pronto, qué bueno que están aquí, qué bueno que me escucharon, que me vieron, que los veo. Buenas noches, muy buenas noches a todos, mi querido Edson. Dice que tengo 58 años y hace 15 días que no me gusta verlas, ya no las aguanto. Bueno, sí me gustan, pues sí, sí, sí. Son buenísimas, hay muy buenas y hay unas muy malas. Así que todas las que tú quieras verlas, pero recuérdate, fíjate primero en el tema, en la musicalización, saber en dónde estás parado, dónde estás sentado, dónde estás acostado, y vas a ver que vas a decir, es una película y no da miedo. Así que muy buenas noches. Así mañana, pues a ver si hay chances así, yo creo que sí. Ahí les mando un mensajito mañana a ver si se puede. Pero, ya saben, ¿y tú a qué le temes y de qué lado estás? ¿De la luz o de la oscuridad? Así que, buenas noches, descansen, gracias, les quiero mucho y ya saben, no se preocupen, preocúpense de los terrores reales que existen. Abur, hasta mañana, bye, mañana sí se lo voy a hacer, para ver si mañana lo voy a hacer. Me encanta estar con ustedes, así que, abur chicos, chicas, bye bye.